Buenos días, bendiciones para todos los amigos, los hermanos en Cristo Jesús. Dios los bendiga poderosamente, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo abunde sus corazones, abunde todo lo tuyo, que Dios tome el control de todo lo tuyo. Bienvenido a los hermanos que se están conectando. Dios los bendiga, Dios los proteja, Dios los cuide, Dios los guarde de toda pandemia, de todo virus, de toda enfermedad, de toda acechanza del diablo. Que Dios los proteja en este hermoso día. Bendecimos a todos los hermanos que se están conectando. El pastor Roger Villa Montoya, allí en la radio. Poderoso nuestro Dios. bpfdmiradio.com. Allí también estamos en la radio transmitiendo en esta hora, este devocional, comenzando un buen día con Dios. Comenzando un buen día con Dios. Dios, el título de hoy es Dios va a multiplicar todo lo tuyo. Créelo en el nombre de Jesús. Ve conectándote que vamos a soltar una palabra de parte de Dios. Un milagro que va a hacer Dios en esta preciosa mañana. Saludo también al hermano Albeiro Montoya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendecimos a su familia, a toda su familia, donde se encuentra, a sus padres, a su madre, a sus hermanos de sangre, a todos sus sobrinos, donde quiera que esté, a su esposa, a sus hijos, en el nombre de Jesús. Entonces, mis amados, hoy te traemos una porción de esta poderosa palabra, en el nombre de Jesús. Te traemos algo maravilloso. Vamos a soltar algo poderoso de parte de Dios. Yo sé que te va a servir, yo sé que Dios va a hacer algo maravilloso en esta preciosa mañana, hoy 28 de mayo del 2020, un día tan precioso, tan hermoso, nublado aquí en la ciudad de Medellín, pero bueno, Dios sabe por qué nos merecemos esto. Entonces Él nos da todos los días, grande es su misericordia. Pero vamos a hacer una oración. Padre y buen Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y rellamado. Padre, en esta hora, bendito Rey, tú eres hermoso, tú eres precioso, tú eres maravilloso. La gloria, recibe la alabanza, recibe la exaltación, recibe todo reconocimiento, Padre Celestial. En esta hora te lo pido, en el poderoso nombre de Jesús, y que seas tú glorificándote, que seas tú sanando al enfermo, que seas tú rompiendo cadenas, ataduras, Dios amado, pudriendo yugos en el nombre de Jesús. Padre, que seas tú abriendo los cielos, tomando el control en el primer cielo, en el segundo cielo. Seas tú tomando el control de las redes sociales, y que a través de estas redes sociales, Padre amado, Padre, tú seas impartiendo tu palabra, tu poder, tu sabiduría y tu entendimiento. Que seas tú, Padre Santo, aleluya, a través de estas redes sociales, a través de la radio allí donde estamos, Dios amado. Seas tú, Padre Santo, haciendo milagros, sanidades y prodigios en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, así como les dije que estamos también transmitiendo ahí en la radio, www.bfpdmiradio.com, donde Pastor Roger Villa es el conductor de la radio. Estamos allí en el nombre de Jesús. Poderoso es nuestro Dios. Dios quiere hacer algo grande, algo poderoso con nosotros. Maravilloso es nuestro Dios. Él es bueno, Él es poderoso en esta preciosa mañana. Y a veces Dios, a veces no tenemos nada en nuestra casa y le decimos, Señor, provee. Entonces el Señor viene y nos provee el alimento, mis amados. Y nos hace falta algo más, o de pronto la luz, algo, el gas, que se nos acaba, no se nos agota. Y entonces no estamos desesperados, preocupados porque nos hace falta algo. Entonces Dios nos dice en esta preciosa mañana, así como te pude dar el alimento, así como te pude dar el pan de todos los días, puedo hacer el resto, no te preocupes. No te preocupes, que Dios quiere hacer algo todos los días, algo nuevo, algo maravilloso.
Saludo también a los hermanos allí en Tuluá Valle, al pastor Fabio, en el nombre de Jesús, a su mamá Ana Julia. Saludo a los pastores, a los evangelistas, a los adoradores, a los siervos y siervas, a los profetas en el nombre de Jesús, a nivel nacional, a nivel internacional, a los amigos también, que de una u otra manera, por medio de estas redes sociales, Dios se está glorificando. Dios está haciendo algo poderoso. Dios está haciendo algo maravilloso en el nombre de Jesús. Y yo lo creo, mis amados, en el nombre de Jesús. Si hoy te levantaste o hoy tienes una dificultad, déjame decirte que el Dios de la Biblia, el Dios va a multiplicar todo lo tuyo. Va a multiplicar todo lo que hay en tu casa. Va a multiplicar tu granero. Déjame decirte que Dios va a empezar a multiplicar. Y hoy no te va a hacer falta nada en el nombre de Jesús. Saludamos también a la hermana Katy, también en el nombre de Jesús. Saludamos a todos los hermanos, al pastor Giovanni Garavito, a su esposa, a la iglesia Manto de Gloria, aquí en la ciudad de Medellín, en el barrio Oraya Herrera, a toda esa labor que se está haciendo allá, todo eso que se está evangelizando, al siervo Alex Calderón también, en el nombre de Jesús. Luzmila Medrano, la saludamos en el nombre de Jesús. Luzmila, Dios te siga bendiciendo, Mila, en el nombre poderoso de Jesús. Dios va a hacer algo grande. Saludamos allá también a los hermanos en el Urabá antioqueño, en el Bajo Cauca antioqueño. Saludo a mis padres terrenales, a mi familia, a mis familiares, a mis hermanos de sangre, a mis hermanos en Cristo Jesús. Los saludamos también en Vijagual, en Carguero, en El Bagre, en Zaragoza, Segovia, Tarazá, Jardín, Cáceres. Saludamos a todos, mis amados de Pueblo Nuevo, Montería, Planeta Rica. Saludamos a todos allí, mis amados, en Barranquilla, Cartagena. Saludamos en Magangué, en La Guajira, a mi prima. También la saludamos allí en Valledupar, en el nombre poderoso de Jesús. Saludamos en Bogotá también a los pastores, en Villavicencio, en el Huila, en el Tolima, en la Amazonas. Saludamos allí a los hermanos. Saludamos allí en Magdalena Medio también, mis amados, a los pastores, a los evangelistas, a mis amados, al remanente, al concilio, Cordero de Gloria, bendito sea el nombre de Jesús. Allí saludamos a todos, mis amados, y si se me queda algo, en España, en Estados Unidos, a Mari, en Nueva York, Nueva Jersey, saludamos en Alemania, Argentina, saludamos también, mis amados, allí en Rusia, saludamos también en Israel, mis hermanos, en México también saludamos a los hermanos, a los pastores, saludamos también en el Perú, en el Ecuador, saludamos también, mis amados, allí, bendito sea el nombre, en el Brasil, saludamos a unos hermanos, unos pastores, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Dios me los bendiga. Gracias por mandarme esos saludos, gracias por todo lo que Dios está haciendo allá también en sus países, allí en Río de Janeiro. Saludamos a todos, mis amados, y si se me queda algo, mil bendiciones. Si me queda alguien por saludar, Dios los bendiga. Saludamos también a Rosiri Fernández, allí también a su esposo Valentín, a sus hijos, a sus nietos, ya en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, mis amados, en Cali, saludamos también en Pereira, también en el Quindío, mis amados, mil bendiciones. Saludamos también, mis amados, en el nombre de Jesús, en la frontera con el Ecuador, Colombia con el Ecuador. Saludamos allí a unos hermanos, bendiciones. Todos los que nos escriben, mil bendiciones, mis amados. Y cuando Dios nos da una promesa, cuando Dios quiere hacer algo, Dios nos revela, mis amados. Dios nos muestra. Y así como Dios ha hecho el primer milagro, seguirá haciendo otros milagros. Así como Dios suple la primera necesidad, sigue supliendo las demás, mis amados. Entonces, amado amigo, amado hermano, amada iglesia de Jesucristo, así como Dios suple una de nuestras necesidades, y el primer milagro que Dios hace con nosotros, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús,
es rescatarnos del yugo del enemigo, es rescatarnos de esa inmundicia, rescatarnos del fango cenagoso. Y uno de los primeros milagros que Dios hace, el salmista dijo: Él me rescató del fango cenagoso, Él me libertó del yugo, de la opresión del diablo. Él me dio vida cuando yo estaba muerto, yo estaba casi muerto. Él nos ha rescatado, Él ha rescatado tu familia, Él te ha provisto, Él te ha dado provisiones. Maravilloso nuestro Dios. También saludamos a Jacqueline Villegas, allá en Caucasia, Antioquia, a mi prima, a mi tía, a todas mis sobrinas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, a todos mis familiares, a todas mis primas, mis primos, todas mis tías, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, mis amados, te quiero llevar allí a pasar por uno de los milagros que hizo Jesús. Y Dios permitió que nuestro Maestro Jesús de Nazaret hiciera dos milagros casi similares. Y en uno de ellos los discípulos no se acordaban que Jesús había hecho en otra ocasión uno de los milagros. Y a veces a nosotros se nos olvida, mis amados, que estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos delante de aquel que hizo el cielo y la tierra. Estamos delante de aquel que todo lo hizo, mis amados. Delante de aquel que nos provee. Delante de aquel que nos da bendiciones todos los días. Delante de aquel que nos da el empleo, que nos da sabiduría, entendimiento. Delante de aquel que nos prestó nuestros hijos. Delante de aquel, mis amados, que hace todas las cosas nuevas. Maravilloso nuestro Dios. Entonces, mis amados, te quiero llevar ahí al libro de Mateo, capítulo 14. Mateo capítulo 14, maravilloso nuestro Dios, verso 13. Quiero leer en la poderosa palabra, en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de Dios Padre, bajo la unción y dirección y la manifestación de su Santo Espíritu. Y dice: oyendo Jesús, se apartó de allí, en una barca, en un lugar desierto. Y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ella, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciéndole: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traérmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 canastas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, mis amados. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué poderoso es nuestro Padre Celestial, mis amados. Que Dios nos ama de una manera impresionante. Y Dios nos quiere ayudar todos los días a nosotros. Entonces, mis amados, Dios nos ama de una manera impresionante. Que Dios hace todos los días, hace maravilla. Todos los días hace prodigio nuestro Dios. Todos los días nuestro Dios nos está alimentando. Todos los días Dios quiere hacer algo maravilloso, mis amados. Y nosotros nos dejamos. Pero qué bueno que esta gente seguía al Maestro. Seguía al Maestro por las sanidades, por los milagros. Seguía al Maestro porque querían tener un encuentro verdaderamente con Dios. Y tú hoy quieres tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. Quieres tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y déjame decirte, así como estaba esta multitud, sedienta, con hambre y sed de la palabra, así hay muchos que están en esta preciosa mañana, en este hermoso día. Entonces, mis amados, dice que cuando salió Jesús y vio una gran multitud, Jesús sabía que ellos tenían una necesidad, así como el Señor sabe que tú y yo tenemos necesidad. Por eso dice, Él nos conoce. ¿Quién más nos va a conocer como el que nos formó? ¿Quién más nos va a conocer como el que nos creó? Él tenía una necesidad. Nosotros tenemos necesidad. Y aquella multitud tenía una necesidad, mis amados. Maravilloso nuestro Dios. Y Jesús sabe de qué necesidad tenemos. Si falta alimento, si falta algo en nuestra casa, en nuestro hogar. Si no tenemos empleo. Si nos falta salud, si nos falta sanidad. Si nos falta fe, si nos falta para creer, para avanzar, mis amados. Entonces, así como Jesús hizo este gran milagro, Él está dispuesto a hacer muchos milagros más. Todos los días quiere hacer milagros diferentes. Pero a veces nosotros limitamos a Dios. A veces creemos que Él no lo puede hacer, mis amados. Y dice que cuando anochecía se acercaron a Él sus discípulos diciéndole, el lugar es desierto. Bendito sea el nombre de Jesús. El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dad vosotros de comer. Mis amados, a veces nos falta la carne en el hogar. Mis amados, y le oramos a Dios y Dios nos provee ese alimento. Y después nos falta algo más, el arroz, suponiendo. Y creemos que así como Dios nos provee la carne, no nos puede proveer el arroz. Y ahí estamos engañados, porque el mismo Dios que provee la carne es el mismo Dios que va a proveer los alimentos, las vestiduras. Es el mismo Dios que va a proveer en tu casa. Es el mismo Dios que va a traer las provisiones. Es el mismo Dios que va a hacer los milagros, que te va a sanar. Es el mismo Dios que va a tomar el control de tu deuda, que va a tomar el control de tus hijos. Es el mismo Dios que va a tomar el control en tu empresa, en tu empleo. Es el mismo Dios, mis amados, que hace las cosas nuevas, que hace maravilla, que hace prodigio. Ese es el mismo Dios, no se lo olvide, mis amados, porque somos rápidos para olvidar los milagros que Dios hace, así como Dios nos ha rescatado del fango cenagoso, de las garras de Satanás y sus demonios, de las garras del enemigo. Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Él también puede hacer otros milagros que tenemos necesidades, mis amados. No te preocupes, amigo, amiga, no te preocupes, hermano, no te preocupes, iglesia de Cristo. Así como Dios ha hecho todas las cosas, va a tomar el control de esta pandemia, de esta enfermedad, y Dios se va a glorificar. Creemos que esto va a pasar pronto. Creemos que Dios va a hacer un gran milagro. Creemos que nos vamos a volver a reunir en nuestras iglesias, en nuestro remanente, mis amados. Grandioso es nuestro Dios. Él es poderoso. Él es grande y maravilloso. También saludamos allí al hermano Nelson Prada, bendito sea el nombre de Jesús, a toda su familia. Entonces, mis amados, en Mateo 14, 19, sucedió ese gran acontecimiento. Dice la Biblia que apenas tenían 5 panes y 2 peces. Y el maestro alimentó, mis amados, a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Dios multiplicó, mis amados. Dios quiere multiplicar en tu casa. Hermana Katy, bendiciones. Katy Pacheco. Entonces, Dios quiere bendecir todo lo que hay en tu nevera, en tu despensa. Dios lo va a multiplicar. Yo creo en esa promesa. Yo creo en esos milagros. Que el Dios que me rescató, el Dios que me sanó, Él puede multiplicarlo todo, mis amados. Él puede multiplicar. Y a veces me veo sin dinero. Y yo le digo, Señor, no tengo dinero.
pero tú eres el dueño del oro y la plata. Y tú me vas a proveer. Y a veces hay una necesidad y Dios provee a todas nuestras necesidades. Confiamos en Dios. Yo confío en Dios. Y espero que tú también confíes en Dios, que Dios va a multiplicar todo, mis amados. No te va a hacer falta nada. Él conoce la necesidad. Él conoce lo que estamos pasando. Él conoce lo que está ocurriendo, mis amados. Así como Jesús multiplicó a estos 5,000, sin contar mujeres ni niños, con 5 panes y 2 peces. Y a veces Dios nos coloca en esas pruebas a ver qué hay en nuestros pensamientos, qué hay en nuestros corazones. Verdaderamente, si sí confiamos en Él. Mis amados, tú y yo dependemos 100% de nuestro Padre Celestial. No dependemos del gobierno, no dependemos del alcalde, ni del gobernador, ni del presidente. La iglesia de Cristo depende de Dios, depende de Cristo. No depende del presidente. La iglesia de Cristo tiene que moverse conforme a la palabra de Dios. Tiene que creer, tiene que tener fe conforme a las Escrituras. Tiene que tener fe conforme a lo que Cristo vino a enseñar, a lo que Cristo nos vino a decir, que confiemos en Él. Acuérdense, una vez los discípulos estaban en la barca y vino una gran tempestad, mis amados, y Jesús estaba durmiendo, estaba recostado, y los discípulos estaban preocupados. Pero cuando llamaron al maestro, el maestro reprendió los vientos, las olas, la marea, y todo se calmó. Todo hubo en paz, mis amados. ¿Sabe por qué? Porque el que está en nuestros hogares, el que está en nuestra casa, se llama Jesús de Nazaret. El que provee nuestros alimentos se llama Jesús de Nazaret. El que toma el control de nuestros hijos se llama Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús está en la barca, cuando Jesús está en tu casa, todo cambia. Los alimentos nos sobran, así como sobró en aquel lugar desértico, en aquel lugar desierto. Pero Jesús le dice a sus discípulos: aliméntenlos ustedes. Y los discípulos empezaron a dudar. ¿De dónde vamos a comprar para tanto? Son muchos. Y a veces Dios nos prueba, mis amados, y le dice: dale a aquel. No, pero si yo le doy a aquel, quedo sin nada. Mis amados, el Señor quiere que tú y yo nos movamos por fe, no por vista, mis amados, no por lo que vemos. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos: miren, mis amados, lo que ustedes ven aquí, estos 5 y 2 panes y 2 peces, estos 5 panes y estos 2 peces. Yo quiero que ustedes confíen. Yo quiero que ustedes confíen en lo que yo voy a hacer, en los milagros. Yo quiero que ustedes confíen que yo puedo multiplicar estos panes y estos peces, y puede haber abundancia para toda esta multitud. Pero los discípulos no lo tomaron así. Empezaron a dudar. Dios quiere que tú no empieces a dudar. Dios quiere que tú empieces a creer. Dios quiere que tú empieces a creer que Él hace maravilla, que Él hace prodigio. Dios quiere que tú empieces a creer que Él puede multiplicar todas las cosas, todas nuestras cosas. Cuando dependemos de Dios, cuando hicimos la oración de fe, empezamos, mis amados, a depender totalmente de Él. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Mis amados, y cuando Cristo vive en nosotros, todas las cosas se nos dan conforme a lo que Él ha dicho, conforme a lo que está escrito en la Biblia. Yo creo que Él quiere multiplicarte algo. Yo creo que Él quiere sanarte. Y no solamente del dolor de rodilla ni el dolor de cabeza. Él quiere sanarte de otras cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo creo en el poder sanador. Yo creo en el poder restaurador. Yo creo en lo que Dios quiere restaurar tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Yo creo que Dios quiere restaurar a tus hijos.
Yo creo en ese poder de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, Jesucristo aquí multiplicó, mis amados, 5,000 personas. ¿Será que no puede multiplicar 1 libra de arroz por 25 libras? Lo puede hacer. Dice que Él puede hacer todo el que cree en Él. Todas las cosas son posibles. Y yo lo que quiero animarte en esta mañana es que crea la palabra de Dios. Créeles a Dios que Él puede hacer. Para el que cree todas las cosas es posible, mis amados. Si estás creyendo en una sanidad, si estás creyendo en un empleo, si estás creyendo en que Dios puede restaurar tu matrimonio, tu empresa, tu empleo, Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Yo lo creo que Dios está a punto de hacerlo. Yo lo creo que Dios lo va a hacer. Yo creo que Dios esta otra semana lo va a hacer. Vas a recibir noticias de parte de nuestro Dios. Este acontecimiento estuvo, mis amados, lugar en aquella orilla oriental, allá en el mar de Galilea. Dice que, mire, mis amados, habían 5,000 personas, sin contar a las mujeres ni a los niños, y sobraron 12 canastas. Así es nuestro Dios, que cuando no hay nada en nuestra casa, Él lo puede hacer. Lo puede hacer tan abundantemente que va a sobrar para que tú bendigas a los vecinos, que tú bendigas a los hermanos, que tú bendigas a tus familiares y que tú bendigas a las personas necesitadas. Eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere proveernos para nosotros bendecir. Quiere bendecirte para que tú bendigas a otro. Maravilloso nuestro Dios. Es grande la bendición, mis amados. Y yo me acuerdo de aquel pasaje donde los discípulos habían tirado las redes toda la noche. Y dice que habían pescado y habían trabajado toda la noche. Y no habían cogido ni un pez. Pero Jesús le dice a Pedro y a ellos: boguen mal adentro. Y Pedro le dice: maestro, hemos pescado toda la noche y no hemos cogido nada. Pedro le estaba diciendo: maestro, hemos pescado, no es porque somos flojos. Hemos trabajado toda la noche, nos hemos esforzado y nada hemos cogido. Pero Jesús le estaba enseñando y le estaba diciendo: si tú confías en mí, si tú confías en el que Él te está diciendo, boga mar adentro y tira nuevamente la red. Y ellos confiaron. Y ellos creyeron, mis amados. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros creemos, pero no estamos convencidos. Inmediatamente Pedro fue convencido por Dios. Pedro fue convencido por el maestro. Y le dijo: maestro. Y la respuesta de Pedro le dijo: maestro, no hemos cogido nada, pero en tu nombre vamos a echar la red. Y dice que atraparon muchos peces. Tú tienes que empezar a creer, mis amados. Tú tienes que empezar a confiar en Él. Y decirle: en tu nombre, Dios amado, lo vamos a hacer. En tu nombre lo vamos a creer. En tu nombre vamos a recibir provisiones. En tu nombre tú vas a hacer un milagro. En tu nombre vamos a recibir sanidad. En tu nombre tú vas a rescatar a mis hijos, a mi familia. Tú vas a rescatar a mi esposo, a mi esposa, qué sé yo. En tu nombre tú vas a sacar a mis familiares de la cárcel. En tu nombre tú vas a hacer cosas grandes. En tu nombre todo esto va a pasar. Eso era lo que Jesús quería que saliera de la boca de sus discípulos. Maravilloso es nuestro Dios. Que dieron: Señor, tenemos 5 panes y 2 peces, pero en tu nombre lo vas a multiplicar. Tú vas a hacer un milagro. Lo que pasa es que limitamos a Dios y a veces creemos que Dios no lo puede hacer, pero Dios todo lo puede hacer. Ahí tenemos que confiar, mis amados amigos, mis amados hermanos. Lo que Cristo le estaba diciendo era que confiaran en Él. Le estaba enseñando. Dice que ahí recogieron
Gran abundancia, maravilloso es nuestro Dios. Dos acontecimientos, mis amados. Pero también te quiero llevar allí en el mismo libro de Mateo, capítulo 15, verso 32. Y Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmaye en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia y lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces despidieron la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Bendito sea el nombre de Jesús. Mis amados, en esta ocasión, en Mateo 15, los discípulos se les había olvidado que aquel mismo Jesús que multiplicó los panes y los peces, en Mateo 14, 13, donde multiplicó los 5,000, y acá estaba multiplicando 4,000 más, estaba alimentando a 4,000. Bendito sea el nombre de Jesús. Mis amados, y vemos la misma historia casi que se repite. Y tú me podrías decir: pastor, hermano, esta historia es lo mismo. No, no es lo mismo, es similar. Y Jesús le repite la historia nuevamente de la multiplicación de los panes y los peces, para que los discípulos se den de cuenta, mis amados, que Jesús, que el Maestro, podía hacer todas las cosas. Y a veces, mis amados, a nosotros se nos olvida rápidamente que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios que puede hacer todas las cosas, que puede multiplicar, que puede sanarnos de una y de otra enfermedad, y que nos puede proveer hoy, mañana y para siempre, porque Él nunca ha cambiado. Él sigue siendo fiel, Él sigue haciendo milagros. Dice: yo soy el mismo de ayer y el de hoy, y el del pasado y el del futuro. Y a veces desconfiamos en el poder de Dios, y a veces creemos que Dios no lo puede hacer, pero estamos equivocados. Aquí me doy de cuenta, mis amados, de cómo Dios hace cosas tan grandes. Dice que hizo acostarse en el suelo, a recostarse en el suelo a más de 4,000 personas, y que sobraron 7 canastas. Pasó de ser de que no había nada para tener abundancia. Así como esos panes y estos peces que multiplicó en Mateo 14, 13. Aquí también en Mateo 15, 32, Jesús estaba repitiendo el mismo milagro. Pero me llama la atención es la incredulidad de los discípulos, de la gente que los rodeaba, mis amados. Tú tienes que rodearte de personas positivas, personas que te ayudan para bien, personas que te dicen: avanza si puedes. El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, y que te puede ayudar, que te puede sacar, que te puede sanar. Así como te sanó ayer, te va a sanar hoy, te va a sanar mañana. Así como hizo con tu hijo, también va a ser con tu hija. Así como hizo con el vecino, también va a ser conmigo. Así como hizo con estos 5,000, también puede hacer con estos 4,000.
No es importante el número, mis amados. A Dios no le importó si eran 5,000 o eran 4,000. Lo importante era que Él los iba a alimentar, los iba a saciar. Y yo sé que muchos de pronto están pasando necesidades en su casa, en su hogar, con su familia, sin alimento. Pero déjame decirte que este Jesús que multiplicó los 5,000 y esos 4,000, a esta multitud te va a proveer en el nombre de Jesús, porque Él es fiel con nosotros. Él es maravilloso con nosotros. Nunca nos ha abandonado, mis amados. Vas a tener gran abundancia en tu casa, que la vas a repartir con los demás, con los vecinos. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Son dos milagros diferentes, dos contextos diferentes, casi similares, pero diferentes. En una vemos donde Jesús los manda a alimentar, en otra también le dice recuéstense, asiéntense en el desierto, en otra fue en la orilla de Galilea, del mar de Galilea. Bendito sea el nombre de Jesús. Vemos dos milagros, mis amados. Dios está haciendo milagros todos los días en nuestro hogar, en nuestra casa. A nivel internacional me han llamado donde Dios ha empezado a hacer milagros extraordinarios. Que Dios ha sanado personas del COVID-19. Yo lo creo que también va a empezar a sanar aquí en Colombia. En otros países Dios está haciendo grandes milagros. De pronto enfermedades que no tienen cura. No solamente del COVID, otras enfermedades. Hemos escuchado noticias que nos han testificado en el nombre de Jesús que Dios ha hecho grandes prodigios, grandes milagros. Y nos gozamos por eso en el nombre de Jesús. Nos alegramos porque sabemos que Dios está orando en aquellas personas. Sabemos que Dios está orando en la humanidad, que Dios ha tenido misericordia, que Dios nos guarda, Dios nos protege, mis amados. Mis amados, esta es una evidencia, mis amados. Una evidencia más, una evidencia importante. Una evidencia, mis amados. Esta es una señal, así como dice en Mateo capítulo 16, verso 9. Maravilloso. 16, verso 9, mis amados. Dice la palabra: no andéis aún ni acordéis de los 5,000, entre 5,000 hombres. No te acordéis de 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas canastas recogiste, ni de los 7,000 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogiste. Es lo que le está diciendo el Señor. Es lo que dice el Señor: no te acuerdes. Mire, somos fácil para olvidar de los milagros. En una ocasión Jesucristo sanó a 10 y uno solo fue agradecido y era extranjero. A veces somos desagradecidos con Dios. Vemos que Dios nos hace el primer milagro y nos olvidamos de que Dios ya nos hizo un primer milagro y no somos agradecidos con Él. Jesucristo lo que quería era que los discípulos entendieran, y quiere en esta mañana que tú y yo entendamos que si en tu casa hay 10 o 12 o 20, así como alimenta uno, puede alimentar a esos 20, puede alimentar a esos miles, puede alimentar un pueblo, una ciudad completa, puede alimentar todo el mundo. Él es el Dios, Él es el dueño del oro y la plata. Y si tienes una necesidad financiera, Dios puede hacer un milagro. Dios puede tomar el control allí. Y Dios puede sanarte esa deuda. Dios quiere hacerlo, mis amados. Si dependieras de Dios, si empezara a confiar
en el poder de Él, si empezara a creer en Él, a todo lo que dice la Biblia, que para el que cree todo es posible, yo creo en Él. Mis amados, Dios nos habla. Cuando el maestro dice a sus discípulos, todavía no entiende ni recuerda los 5,000 panes y los 5 panes para alimentar los 5,000 habitantes. ¿Y cuántas canastas recogiste? Ni los 7 panes para 4,000. ¿Y cuántas canastas recogiste? Esto nos muestra, mis amados, que ocurrieron 2 milagros extraordinarios. 2 milagros unidos, distintos, en ocasiones diferentes. Dios quiere hacer milagros en lugares diferentes. Y de pronto estás en una ciudad, en un departamento, en un pueblo, en una vereda. Y crees que si Dios te hizo un milagro acá, no lo puede hacer en otro lugar. Claro que sí. Donde quiera que vayas, Dios puede hacer milagros. Somos olvidadizos, mis amados. No creemos en la mano poderosa de Dios. No creemos en el Dios paciente, en el Dios misericordioso. No creemos en el Dios que nos provee todos los días. Dice que nos provee todos los días. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice que en el desierto tenían hambre y empezaron a clamarle a Dios por alimento, y Dios les dio el maná, y el maná tenían que recogerlo todos los días, no podían guardar de un día para otro. Imagínese usted acostándose por la noche a las 7 de la noche o 8 de la noche, ya empezando a organizar todos los trastes, todos los oficios, ya me quedaron listos. Y abrí la despensa y no encontrar nada para montar en el fogón, para montar la olla. Y al día siguiente amanecer, y usted abrir la puerta de su casa y encontrar un mercado ahí, encontrar ese maná. Lo que Dios quiere es que tú y yo empecemos a depender, así como dependía el pueblo de Israel en el desierto. Y de pronto te encuentras en el desierto, pero el maná lo vas a tener en el nombre de Jesús si confías en Él, si confías en nuestro Dios poderoso, si confías en el Dios de la Biblia, si has puesto tu mirada, tu confianza en Él. Esta gente recogía el maná, mis amados, alimento que cae del cielo. Después, en otra ocasión, estuvieron sed en el desierto, y Dios allí les dio agua, les dio de beber. ¿Acaso Él no lo puede hacer? ¿Acaso tenemos un Dios limitado? ¿Acaso tenemos un Dios que no puede hacer milagros? ¿Acaso tenemos un Dios pegado en una pared? ¿Acaso tenemos un Dios que no se mueve, que no habla, que no escucha? Tenemos un Dios que camina, un Dios que ve. Agar dijo cuando estaba en el desierto: tú eres el Dios que ve, tú eres el Dios que ve mis aflicciones. Allí cuando Agar sale caminando, poderoso es nuestro Dios. Cuando Agar sale caminando por el desierto con su hijo, porque la habían echado de su casa, Sara la había echado de allí, y Agar se le presenta al ángel y le dice: Agar, devuélvete para de tu señora, ponte sumisa, ponte a la orden de ella. Y Agar declara ahí: tú eres el Dios que ve, tú eres el Dios que ve mis aflicciones, tú eres el Dios que ve mis lágrimas, tú eres el Dios que ve cómo sufro, cómo lloro. Tú eres el Dios. Allí cuando a Agar se le acaba el agua, dice que dejó a su hijo y siguió caminando a ver cómo su hijo moría de hambre y de sed.
Dios no nos va a dejar morir de hambre ni de sed, mis amados amigos. Tenemos un Dios responsable. Tenemos un Dios que nos ve todos los días. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, Dios lo va a ver. Tenemos la recompensa de Él. Y Él sigue diciendo: mira las aves de los cielos, que no cosechan, ni ciegan, ni tienen granero, ni tienen supermercado, y yo las alimento todos los días, y son millares. Ustedes, nosotros, valemos más que las aves del cielo. Valemos más que los animales. De pronto los discípulos no entendían allí este pasaje, pero Jesús se los explica, mis amados. Mis amados, los discípulos allí, en Mateo 15:32, se les había olvidado de que andaban con el Maestro. Se les había olvidado del que multiplica todo, del que provee para todo. Dios es el que nos provee. Él es Jehová, nuestro proveedor, Jehová Jireh, Jehová libertador, Jehová sanador. Él es Jehová ayudador, Jehová fuerte. Él es mi roca fuerte, mi pronto auxilio. Él es mi salvación, Él es mi proveedor, Él es mi maestro, Él es mi consolador, Él es mi guiador. Él es mi todo, mis amados. Tienes que colocar al Señor como tu todo en este día. Él es la solución a todos mis problemas. Si están pasando momentos de dificultades, de enfermedades, de preocupación, de engaño, de vituperio, Él es la cura. Él es la medicina a toda esta pandemia, a todas estas enfermedades, a todos estos virus. Él es nuestro médico por excelencia. Mis amados, Jesús les dice: ¿acaso habían olvidado un acontecimiento tan grande, tan glorioso, y que había sucedido poco tiempo, mis amados, atrás? Lo que había ocurrido en Mateo capítulo 14, verso 13. A los discípulos se les había olvidado en Mateo 15:32 de cómo el Maestro había multiplicado todo. Este texto me indica, mis amados, a mí me indica, poderoso es nuestro Dios, de cómo los discípulos se habían olvidado de algo tan grande, de algo tan necesario, que Jesús quería que ellos comprendieran, que Jesús quería que ellos creyeran. Maravilloso nuestro Dios. Mis amados, y estas actitudes nos parece inexplicable, mis amados, en nuestra vida, y que nos examinamos, mis amados. Quizás no hacemos lo mismo todo el tiempo. Tú y yo a veces hacemos lo mismo. Se nos olvida de esas grandes maravillas. Se nos olvida de ese gran prodigio. Bendito sea el nombre de Jesús. Se nos olvida, mis amados, de todo lo que Dios ha hecho. Tenemos poca memoria, mis amados, de las obras grandiosas que el Señor ha hecho en nosotros, que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En poco tiempo empezamos a dudar nuevamente de su poder, de su gloria, de su amor. Estamos allí enfocados en otras cosas que se nos olvida de estas maravillas de parte de nuestro Dios. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a imposibles en nuestras vidas? ¿Cuántas veces tú te has enfrentado que quizás tú digas: no, eso es imposible? Un trasplante de corazón, una enfermedad. No, ya los médicos dijeron que mis días estaban contados. Eso es imposible para la medicina.
Esto es imposible para el hombre, pero para Dios todo es posible. Para tu Creador, para tu Maestro, para el Dios de la Biblia, todo es posible, mis amados. Él lo hizo todo. Él lo sabe todo. Él lo puede cambiar todo. Él lo puede hacer nuevo todo. Se nos olvida eso, mis amados. Se nos olvida la providencia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se nos olvida la providencia de nuestro Dios celestial. Que Él siempre ha estado ahí presente. Siempre ha estado pendiente para sostenernos de su mano poderosa. Para alimentarnos todos los días. ¿Cuántas veces nos ha faltado, como empecé diciendo, cuántas veces nos ha faltado la comida? Y el Señor ha provisto. Y luego nos falta el gas y dudamos de su divina providencia. Dudamos de su divino poder. Dudamos de su divina gracia. Maravilloso nuestro Dios. Somos olvidadísimos para todo. Cuando se trata de recordar la bondad de nuestro Dios celestial. Cuando se trata de recordar, mis amados, de que Dios todas las cosas las puede hacer. Cuando no tenemos salida, cuando estamos preocupados, cuando estamos encerrados en algo y de pronto creemos que no vamos a salir de ese problema y creemos que no hay solución, mis amados, nos olvidamos de ese Dios bueno, de ese Dios maravilloso, de ese Dios que nos puede sanar, de ese Dios que nos puede libertar, de ese Dios que nos puede sacar de la cárcel, de ese Dios que nos puede sacar de las calles, de ese Dios que nos puede sacar de todos los problemas. Así es nuestra naturaleza, mis amados. No sabemos esperar confiadamente en nuestro Dios. Pero hay una buena noticia, te tengo una buena noticia. El Señor tiene paciencia con nosotros. El Señor nos tiene una gran paciencia y un gran amor. Tiene una gran paciencia para los seres humanos. Porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios clemente, un Dios con piedad. Tenemos un Dios lento para la ira y abundante en misericordia y en fidelidad, mis amados. Tenemos un Dios fiel. Así como dice el Salmo 86, que Él es lento para la ira y abundante en misericordia. Nuestro desafío, mis amados, por lo tanto nuestro desafío es poner bajo la soberanía de nuestro Dios, de nuestro Señor, nuestra confianza en Él. Tenemos que poner nuestra confianza en Jesús de Nazaret. Jesús realizó 2 milagros así de grandes para darnos a saber, para hacer claro que Él puede repetir sus obras todos los días, a cada instante, a cada momento. Esta lección, mis amados, nos debe de ayudar, nos debe infundir fe en Dios todos los días, del Dios Todopoderoso, de su poder, que no se agota, mis amados. Él sigue siendo fiel. Él va a hacer todas las cosas. Confía en Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que confíes en Él. Dios me los bendiga poderosamente. También saludamos allí al hermano Rodrigo Piedraíta en la ciudad de Montería. Dios los siga bendiciendo, mis amados amigos, mis amados hermanos, Iglesia de Jesucristo. No se les olvide que les habló su hermano y pastor Johnny Vides Zapata de la ciudad de Medellín. Nos vemos mañana, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dios los ama, Cristo los ama, los amamos en el amor de Cristo. Bendiciones.